Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posible e inminente vuelta de Paulo Dybala a la selección argentina. Y quizás a algunos no les sorprenda mucho esto, porque uno puede pensar, Dybala, jugador que hoy está teniendo un gran rendimiento en la Roma, porque en definitiva es una sorpresa que vuelva a ser citado por Lionel Scaloni, porque en su momento el propio entrenador no lo había tenido en cuenta cuando también estaba teniendo un buen nivel, y ya con algunas cuestiones que habían quedado bastante, no sé si mal, pero sí con algunas incógnitas en el pasado entre el DT y el futbolista, y uno podía pensar a lo mejor que el ciclo de la joya en el combinado nacional estaba totalmente terminado. Y si bien es cierto que todavía falta la lista definitiva que Scaloni la va a estar dando durante los primeros días del mes de marzo con el objetivo de armar la mejor delegación posible para enfrentar a Uruguay y Brasil, hay ya una cierta novedad en que el futbolista sería convocado por el DT. Después veremos qué rol le toca ocupar en esta selección argentina, que veremos si tiene tantos nuevos nombres como en su momento. No que el DT haya mencionado eso, pero teniendo en cuenta que había confirmado que únicamente iban a ser convocados para esta próxima fecha FIFA de marzo aquellos jugadores que estén teniendo continuidad y regularidad en sus respectivos equipos, veremos si hay muchas caras nuevas o si la misma base que estuvo durante el 2024 también comenzará este 2025. Empecemos. El rendimiento de Dybala en la Roma está siendo verdaderamente sensacional. No es que estamos presenciando el mejor momento de la carrera del futbolista, porque obviamente esto no es así. Ya pasó quizás su mejor etapa a nivel clubes, que fue cuando estaba vistiendo la camiseta de la Juventus e inclusive llegó a jugar una final de Liga de Campeones. Pero por lo pronto, después de haber tenido un mercado de pases de mediados del año pasado un tanto controversial, recordemos que Dybala había recibido una oferta multimillonaria para irse a jugar al Al-Qadsia de Arabia Saudita, pero finalmente terminó rechazando esa propuesta, sabiendo que el DT en ese momento de la Roma, que era Daniele De Rossi, lo iba a tener en cuenta como uno de los capitanes y uno de los mejores jugadores. La temporada no comenzó de la mejor forma para el equipo italiano. De Rossi fue despedido y terminó asumiendo Claudio Ranieri, el actual DT del conjunto de la capital del país europeo. Y si bien es cierto que al principio había muchísimas dudas en relación a cómo iba a ser su relación, teniendo en cuenta que el director técnico no lo había empezado poniendo como titular, luego de que él mismo había tenido supuestamente un gesto con la Roma al quedarse por lo menos por un año más, pero la realidad es que después terminó ganándose su lugar en base a buenos rendimientos. Es cierto que también tuvo que atravesar algunas lesiones, algo que lamentablemente la carrera de Dybala es una constante, porque es un futbolista que cuando ha estado en su mejor momento también ha tenido dolencias musculares que no le han permitido prolongar esos ratos de buen fútbol que ha tenido en su trayectoria deportiva, pero aún así finalmente ha convertido su actualidad, que podía llegar a ser un tanto dudosa, en una de las mejores de un futbolista argentino hoy por hoy en el fútbol europeo. Obviamente que esto no es lo único que lo pone en el radar próximo de la selección argentina. Está claro que Scaloni ya lo conoce, estamos hablando de un jugador que participó en 2 Copas del Mundo y que por ejemplo convirtió un gol en la última final que Argentina jugó contra Francia. Pero hoy por hoy lo que lo lleva nuevamente a la selección es su nivel en la Roma, y que obviamente Scaloni estaría cumpliendo con lo que dijo en su momento de convocar a aquellos futbolistas que estén teniendo una buena continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. Obviamente que para citar a Dybala hay que sacar a alguien. Sin embargo, en ese sentido no habrá ningún inconveniente en quizás dejar afuera a algún jugador que se encuentra lesionado. Lamentablemente, hoy por hoy, la albiceleste tiene un par de nombres que no van a poder estar en la próxima fecha FIFA, como los casos de Lisandro Martínez, el Cuti Romero, el Tati Castellanos. Está viendo qué es lo que sucede con Giovanni Lo Celso, nombres que estuvieron el año pasado y que lamentablemente ahora no podrán estar por sus respectivas lesiones. Dybala en la Roma está teniendo un 2025 muy pero muy bueno. De hecho, en el partido de vuelta por los playoffs de la UEFA Europa League le convirtió 2 goles al Porto, lo que hizo que el equipo italiano se metiera entre los 16 mejores del certamen. Tiene como objetivo obviamente la Roma coronarse con ese torneo para volver a ser campeón internacional. Obviamente que es muy apresurado hablar de lo que podría o no llegar a ser la participación de Dybala de cara al próximo Mundial 2026. Creo yo que quizás para ese entonces podría haber otros nombres por encima de él.
pero dependerá mucho de lo que el propio Scaloni decida hacer en relación a si citar a jugadores en relación a su nivel en los clubes o en su nivel a partir de lo que hagan en la selección, porque también hay que determinar cuántos minutos sumará Dybala en las próximas fechas FIFA. El 2024 de Dybala pudo haber sido bastante mejor de lo que terminó siendo, obviamente siempre hablando desde el punto de vista de la selección argentina. Si repasamos rápidamente lo que fueron las distintas fechas FIFA del año pasado y cuáles fueron las participaciones del jugador en cuestión, en marzo estuvo en la primera lista de Scaloni, pero lamentablemente se lesionó un par de días antes de tener que viajar para disputar los partidos amistosos que en ese entonces la selección jugó en Estados Unidos contra Costa Rica y Guatemala, por lo que lamentablemente se perdió ese primer parate de selecciones. Después, llamativamente, Scaloni ni siquiera lo puso en la lista preliminar para jugar la Copa América de Estados Unidos 2024, y es ahí donde se generó cierto cortocircuito entre el entrenador y el jugador, del que voy a estar hablando más adelante en este video y del que parece ya se ha olvidado totalmente el director técnico. Argentina salió campeón de la Copa América, obviamente sin Dybala, y posteriormente llegó la fecha FIFA de septiembre, donde el futbolista tuvo la oportunidad de volver a ser citado. Y no fue cualquier convocatoria, porque parecía que todo había quedado en el olvido, y si bien es cierto que en esta oportunidad Dybala tuvo una participación más que destacada, porque no fue titular, ingresó en el segundo tiempo de ambos partidos contra Chile y Colombia, pero en el primero de ellos logró convertir uno de los tantos en la victoria por 3-0 frente al elenco trasandino, y encima llevó la número 10 en la espalda, teniendo en cuenta que en ese entonces Lionel Messi no había sido convocado porque todavía arrastraba la lesión que había sufrido en la final de la Copa América. De hecho, en el segundo duelo de esa fecha FIFA de septiembre del 2024 contra Colombia, Argentina estaba perdiendo 2-1 y muchísimos hinchas le pedían a Scaloni que pusiera a Dybala desde el segundo tiempo. Lamentablemente solo pudo jugar los últimos 10 minutos y Argentina terminó cayendo en Barranquilla contra el combinado al que había vencido anteriormente en la final de la Copa América. Llegó la fecha FIFA de octubre y nuevamente Dybala lesionado. ¿Y qué pasó en la fecha FIFA de noviembre? Otra vez una molestia muscular. Ninguna de las dos lesiones graves, hay que tener en cuenta esto. No es que Dybala se perdió por un mes la actividad dentro de la cancha y eso lo dejó afuera de la selección. Pero como los partidos en eliminatoria se juegan jueves o viernes y el segundo en el día martes posterior, si tenés una lesión mínima que te haga estar una semana fuera de las canchas, automáticamente ya no podés ser parte de la convocatoria. Y eso es lo que le sucedió el año pasado al atacante, que en cuanto volvió a jugar con la Roma siempre siguió mostrando el nivel óptimo que pretendía Scaloni como para seguir convocándolo a la selección argentina. Obviamente que tuvo algunos inconvenientes en el equipo italiano, los que mencioné antes, debido al mal inicio de la temporada que tuvo el conjunto de la capital, pero aún así el jugador siempre logró mostrarse por encima de todo eso y al final de cuentas tuvo un buen rendimiento. Eso a Scaloni le gustó mucho como para que volviera a ser convocado, más allá de que nunca tuvieron que hablar de lo que había sucedido a mitad de año antes de que se disputara la Copa América. En este 2025 recordemos que Argentina estará disputando 5 fechas FIFA, de los cuales 3 serán oficiales, las de marzo, junio y septiembre, y las últimas 2 en octubre y noviembre estará disputando 4 partidos amistosos. Hay que tener en cuenta que el año que viene, en marzo del 2026, habrá 2 duelos nada más y posteriormente llegará la Copa del Mundo. Para hacer un resumen, solamente quedan 2 encuentros, 6 oficiales, 4 amistosos, y después habrá que ver los 2 del año que viene qué connotación tendrán, porque podría llegar a jugarse la finalísima, pero en definitiva 12 partidos en total antes de que empiece el próximo Mundial. A mediados del año pasado, antes de que se llevara a cabo la Copa América y Scaloni tenía que dar la lista preliminar de 29 nombres, que después sería recortada a 26, que serían finalmente los futbolistas que representarían al albiceleste en el torneo continental, la mayoría se imaginaba que Paulo Dybala por lo menos iba a estar en esa nómina previa, teniendo en cuenta que si bien su nivel en la Roma no había sido espectacular, Scaloni en ese entonces todavía no quería armar una nueva base de jugadores. La mayoría de los futbolistas en esa competición iban a ser los mismos que jugaron las primeras 6 jornadas de las eliminatorias sudamericanas y también aquellos que habían formado parte del Mundial de Qatar. Recién para después de la Copa América empezarían algunos recambios y a partir de ahora, de este 2025, es cuando se daría
consiga el mayor número de nuevos futbolistas, o por lo menos de aquellos, como ya he mencionado en este video y en otros anteriores, que estén jugando y teniendo continuidad en sus respectivos equipos. Pero para la Copa América del 2024 iba a haber un respeto general a los que venían jugando anteriormente, más allá de que en sus equipos quizás no demostraran esa continuidad recién mencionada. Por eso mismo la mayoría pensaba que Dybala iba a estar en ese torneo en cuestión, que iba a formar parte de la lista definitiva. Sin embargo, eso no sucedió. Cuando a Scaloni le preguntaron en conferencia de prensa el motivo por el cual la joya no había estado ni siquiera en la lista previa, el DT dio motivos futbolísticos como la principal razón por la cual no estaba presente. Obviamente no dio detalles, pero uno se imagina, ¿y cuál podría ser verdaderamente un motivo futbolístico para que Dybala no esté? Si seguía manteniendo la misma base de aquellos que salieron campeones en Qatar, y por lo pronto Dybala, más allá de no haber sido titular en ninguno de los 7 partidos, fue campeón del mundo, y uno pensaba que Dybala iba a estar, además sabiendo que es un nombre que, más allá de quizás hoy estar en la Roma, no en un equipo que pelee Champions League por ejemplo, siempre ha sido importante en el fútbol italiano. Y luego de que se confirmara, por medio de Scaloni obviamente y de la lista, que el jugador no iba a estar presente, el mismo futbolista subió a sus redes sociales personales una imagen en una historia de Instagram mostrando los premios que ganó a mejor jugador del mes de la Serie A, dando a entender que si era por un motivo futbolístico, por lo menos este no se basaba en su rendimiento, porque él mismo en la Roma había sido muy pero muy bueno. Es cierto que Dybala no había tenido una temporada genial, pero sí había tenido buenos destellos en el equipo italiano que le permitieron clasificarse de cara a esta actual temporada a la UEFA Europa League. Pero aún así, en ese entonces se mostraron ciertas disputas, no de manera directa, es decir, nunca Dybala y Scaloni se enfrentaron por medio de declaraciones ni mucho menos, pero se sabía que había un cortocircuito entre ambos. Es cierto, como dije también antes, que el DT lo convocó para la fecha FIFA de septiembre, donde inclusive el futbolista llegó a marcar un gol, pero aún así, más allá de no estar peleados, siguen estando distanciados. Por eso mismo, esta posible y muy probable convocatoria con vistas a esta próxima fecha FIFA de marzo es algo que puede ser una sorpresa, más allá de que, como dije al principio, no debería ser algo llamativo que un jugador que está haciendo figura en la Roma sea convocado para vestir la camiseta de la selección argentina. Después habrá que ver quién queda fuera, habrá que ver cómo termina conformando la lista final, pero da la sensación de que el cuerpo técnico con Scaloni en la cabeza ya han decidido que Paulo Dybala forme parte de la próxima citación de la selección argentina. Veremos qué rol le termina tocando, pero tendrá que aprovechar esta oportunidad si es que quiere formar parte del próximo mundial. Para cerrar y hacer un breve resumen, Argentina estará enfrentando en la próxima fecha FIFA, más precisamente el viernes 21 de marzo y el martes 25 del tercer mes de este año, a Uruguay de visitante y a Brasil en condición de local respectivamente. Y si bien es cierto que Scaloni había mencionado públicamente que solamente serían convocados aquellos futbolistas que están teniendo continuidad en sus respectivos equipos, si tiene algunos cupos libres donde no haya nuevos jugadores ni tampoco aquellos experimentados que estén teniendo un buen nivel no se encuentran disponibles, como puede ser el caso de los que mencioné al principio, es decir, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Giovanni Lo Celso, a lo mejor ahí aparecen algunos nombres a los que termina convocando el entrenador por el simple hecho de que los rivales son muy fuertes y necesita jugadores experimentados. Es cierto que Dybala, por su rendimiento, podría ser convocado en base a lo que hace en la Roma, pero no sabemos si Scaloni lo tiene en mente como uno de los jugadores a formar parte del siguiente proyecto de la selección. El Mundial, si bien falta más de un año, no está tan lejos. Como dije, solo faltan 12 partidos, 6 oficiales y 6 amistosos, y por eso mismo, si el jugador quiere estar presente, es clave lo que haga en esta próxima fecha FIFA.